Aprovechemos el tiempo porque hoy la lección es un poquito más larga y no quiero pasarme del tiempo que tenemos destinado para ello. Recordemos la serie que estamos teniendo, ¿verdad? Estamos haciendo un llamado a ver las sendas antiguas, ¿verdad? Es lo que así le hemos titulado, tratando de hacer incentivarlos a que valoremos los distintivos que tenemos como bautistas reformados. Hemos visto ya algunas lecciones. La semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, de la validez de las confesiones de fe, de cómo las iglesias, ¿verdad?, que tienen una confesión de fe, porque es válido que tengan una confesión de fe. Y vamos a ver, mis hermanos, también para que entendamos algo, acercándonos un poco más a la confesión de fe que tenemos nosotros, que es la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, hoy vamos a ver una pincelada de historia y vamos a verla en tres domingos. Vamos a hacer esa pinceladita de historia de la iglesia, y cuando digo pinceladita, mis hermanos, es que de cada cosa que les voy a hablar hoy podríamos haber casi que hecho una serie. Entonces, insisto, yo sé que hay muchos de ustedes que han estudiado mucho el tema, lo van a ver, los que lo han estudiado mucho lo van a ver muy básico, pero sé que hay algunos de ustedes que no han estudiado nada de este tema. Entonces también se van a sorprender de algunas cosas que van a poder ver el día de hoy. Entonces vamos a estar viendo esta mañana la primera lección en la que quiero hablar de esos temas históricos o de nuestras raíces, las raíces de nuestra fe bautista reformada. Recordando también que Judas 3, por ejemplo, nos llama a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa fe le fue dada a los santos una vez, y es ahí como la iglesia viene contendiendo ardientemente por esa fe que le fue dada una vez a los santos. Primer punto que quiero ver esta mañana es que el ser bautista reformado no es una moda ni es algo nuevo. O sea, no es algo que nuevo relativamente, ¿verdad? No es que surgió en 1689 y que ahí se inventó la iglesia bautista reformada y que a partir de ahí tiene esas nuevas creencias. Entonces, ¿por qué? Porque la gente ve la confesión de fe y creen que ahí inicia la iglesia. Entonces ese es un error común que se tiene. No es que los bautistas reformados aparecieron de la nada y se crearon una religión nueva. Como sí podría hablarse de los mormones, ¿verdad? Que su libro de Mormón, ¿verdad?, surge a partir de la supuesta revelación que recibe José Smith del ángel Moroni, ¿verdad? Entonces, eso no. Entonces, vamos a tratar de derribar ese mito. ¿Cuál es la realidad histórica? La iglesia no es una invención, no es algo que es surgido, como les digo, de 1689, sino que la fe comienza desde mucho antes y se remonta a Cristo y a los apóstoles. No es que, ¿verdad?, me va a pasar lo mismo que los bautistas lamarquistas, ¿verdad?, que creen que ellos tienen un linaje que no se ha cortado, ¿verdad?, desde la época apostólica. No, eso no es cierto. Pero vamos a ver que las doctrinas que profesa hoy la iglesia vienen y tienen que ser defendidas desde la era apostólica. ¿Okay? Muchos me dijeron que les quedó muy clarito el tema de la confesión de fe con el tema del mapa y el terreno, ¿verdad? Que la Biblia es el terreno, ¿verdad? Y que una confesión de fe es como si fuera el mapa de ese terreno. No es el terreno, pero la confesión de fe nos va a decir qué hay en ese terreno y cómo conducirse en una forma ordenada dentro de ese terreno. Hoy les quiero poner otra analogía, y es la analogía de una senda, porque estamos hablando de sendas antiguas. Entonces, una senda antigua no es una senda que acabamos de hacer, o de que acabamos de pavimentar, no, es una senda que ya estaba, y lo que ha pasado con el paso del tiempo es que a veces se le mete maleza, ¿verdad? Se le meten charrales, y entonces esa senda hay que limpiarla, y hay que cortar bien ese catito para que se vea esa senda antigua. Por eso estamos haciendo el llamado que hace el profeta Jeremías a ver, que hace el Señor a Jeremías a ver las sendas antiguas. ¿Qué ha pasado con la iglesia? Desde la era apostólica ha habido una doctrina, pero durante ciertos años de la iglesia, esa doctrina empezó a sufrir ciertos ataques. Entonces veamos cuál es el fundamento apostólico de la iglesia. ¿Qué entendemos con el fundamento apostólico de la iglesia? Estamos hablando del siglo I, lo que los apóstoles sembraron, ¿verdad? Lo que el Señor les dijo. El Señor dijo que oraban no solo por ellos en la oración sumo sacerdotal, sino por los que iban a creer por la palabra de ellos. Entonces, ¿quiénes? El Señor le dio la potestad a los apóstoles de exponer la palabra del Señor, de predicar el evangelio, y muchos de ellos fueron los que cimentaron
el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenemos ahí al apóstol Juan escribiendo el Evangelio de Juan, escribiendo las cartas de Juan, escribiendo el Apocalipsis. Tenemos a Mateo, uno de los apóstoles también ahí, ¿verdad? Escribiendo el Evangelio. Tenemos a personas cercanas también a los apóstoles escribiendo libros de la palabra del Señor. Tenemos al apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Nombrado por él como un abortivo, como al último de los apóstoles. Entonces, a eso nos referimos con el fundamento apostólico. Recuerden lo que dice Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así dice la palabra del Señor, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra del ángulo. Y el fundamento sobre el cual estamos nosotros siendo edificados hoy en día con la palabra del Señor es el fundamento de los apóstoles. Entonces los bautistas reformados decimos ser apostólicos. Somos apostólicos, ¿por qué? Porque nos ajustamos a la doctrina de los apóstoles. Y esa es una característica de nosotros. Pero entonces ustedes me van a decir, que raro, eso me suena mucho a Roma, ¿verdad? Porque Roma dice, la Iglesia Católica Romana, ¿qué dice que son ellos? Que ellos son católicos, o sea, son universales, son católicos, apostólicos y romanos. Eso es lo que dice Roma, que Roma dice, no, yo soy católico, apostólico, romano. Pero ¿cómo entiende Roma la apostolicidad? ¿Cómo entiende Roma que la iglesia tiene que ser apostólica? Y aquí viene la diferencia y dónde nos desmarcamos nosotros del entendimiento apostólico que tiene Roma. Y también se desentendió de ese entendimiento los hermanos en la Reforma. La Iglesia Católica Romana tiene lo que se llama el catecismo, ¿verdad? Todos los que fuimos católicos en algún momento fuimos enseñados, ¿verdad? El catecismo de la Iglesia Católica Romana. Y en el catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 869, si quieren ir apuntando para que lo vean en sus casas, muchos de estos datos van a tener que complementarlos en sus casas, mis hermanos. Espero que este sea como una chispa para que ustedes vean que hay un montón de cosas que tenemos que ir informándonos. En el párrafo 869 del catecismo dice lo siguiente. Dice que la Iglesia Católica Romana está edificada sobre sólidos cimientos. Los 12 apóstoles del Cordero. Es indestructible. Se mantiene infaliblemente en la verdad. Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles presentes en sus sucesores, el Papa y el Colegio de los Obispos. Entonces, ¿cómo entiende Roma la apostolicidad? Roma lo que sostiene, y de una forma que no es sostenible con la historia, y es más, busquen libros de historia, ni siquiera tiene que ser historia cristiana, ni siquiera escrita por un cristiano, libros de historia que hablen del papado, y la famosa sucesión papal que ellos hablan desde Pedro no se puede sostener históricamente. Inclusive hubo momentos de la historia donde habían 3 papas nombrados al mismo tiempo, donde uno decía que el otro era un antipapa, y donde había papas que tenían una conducta moral terrible, caso de los Borgias. Entonces Roma entiende la apostolicidad de la iglesia, la entiende como una sucesión. Pedro siendo el primero de los apóstoles nombrado papa, y después de Pedro quedaba, y ahí ellos siguen haciendo una sucesión apostólica. Pero en eso consiste la apostolicidad de la iglesia. En eso consiste cuando Efesios 2:20 nos dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Vamos a ver cómo lo entiende la iglesia. Por ejemplo, Herman Bavinck, que es un escritor cristiano, él dice, los protestantes se alejaron de la sucesión de personas. O sea, nosotros no creemos en sucesión de personas, sino en sucesión doctrinal. O sea, la doctrina que nos dejaron los apóstoles, donde en la palabra del Señor, eso es la que la iglesia tiene que ir asumiendo generación a generación. Por eso el llamado a ver a las sendas antiguas. Entonces, eso es lo que va a distinguir la verdadera iglesia, la que se sujeta a el fundamento de los apóstoles. Rápidamente, mis hermanos, siguiente paso, otro brinquito de la historia. Ahí estábamos en el siglo I. La iglesia sigue caminando y empiezan a venir errores a la iglesia. Tenemos entonces, ya en el siglo II y del siglo II al IV, más o menos,
empiezan a surgir una serie de cuestionamientos y de errores que hace que ciertos hermanos de la iglesia empiecen a escribir tesis y libros para defender la sana doctrina con respecto a estos errores. A esta gente se le conocía como los apologistas. ¿Los apologistas qué es? Personas que defendían la sana doctrina. Siglo segundo, ¿verdad? Estamos hablando de los años, ¿verdad? Está todo recién comenzando, los 100 algo de años. O sea, del siglo primero va digamos, del 0 al 99, ¿verdad? Y el siglo segundo va del 100 al 199 y así vamos sucesivamente. Como el siglo XX tenía del 1900 a 1999 y así es como va. Aquí estamos hablando del siglo segundo y al siglo cuarto. En esta etapa la iglesia no solo enfrentaba persecución física, sino también intelectual y teológica. Surgen personas, por ejemplo, como Justino Mártir, como Ireneo de León, que fueron fundamentales para definir la fe una vez dada a los santos. No definirla ni crearla, o sea, no crearla en ese momento, sino quitarle la maleza a esa senda antigua para que se entendiera bien de qué se estaba hablando por parte de la iglesia. En esta época, mis hermanos, se reconoce el canon de la iglesia, el por qué tenemos los libros que tenemos hoy en día en la iglesia. La iglesia tuvo que hacer un trabajo fuerte para dejarlo bien definido. ¿Por qué? Porque empezó a meterse gente dentro de la iglesia a decir que habían ciertas cosas que no les gustaba de la palabra del Señor. Por ejemplo, tenemos el caso de Marción, ¿verdad? Marción de Sinope, que es la posición de Marción se da en el siglo segundo. ¿Qué hacía Marción? No me gusta el Antiguo Testamento. Lo quito. Partes del Nuevo Testamento que no me gustan, las recorto. Y entonces me hago un canon propio, que esté a mi gusto. Entonces los libros que ya circulaban dentro de la iglesia, empieza a mutilarlos. Él decía, por ejemplo, que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento. El de Miurgo, ¿verdad? Hablaba él en el Antiguo Testamento, un Dios vengativo, un Dios diferente, un Dios inferior al Dios del Nuevo Testamento que se había revelado en Jesucristo. Surgen también el gnosticismo, ¿verdad? Ustedes han oído hablar sobre todo los que ven History Channel, ¿verdad? Que a veces ponen unas explicaciones, ¿verdad? Los libros que no quisieron poner en la Biblia. Entonces empiezan a hablar de una serie de libros que hablaban de ciertas verdades que solo podían ser reveladas a ciertas personas, ¿verdad? Que llegaban a un nivel de conocimiento más alto que el resto de los demás. Empezaron a darse el gnosticismo dentro de la iglesia. Se crean una serie de evangelios secretos, ¿verdad? Que están ahí. Entonces estos apologistas empiezan a defender y a establecer, no señores, los libros que han sido leídos hasta este momento en la iglesia, que han sido reconocidos como inspirados por el Espíritu Santo, son estos. Y es donde empieza a definirse el canon de la iglesia. No se crea el canon. Ya la iglesia venía utilizando esos libros. Ya las cartas de Pablo, el mismo Pablo decía, yo recomiendo que esta carta que mandé a tal iglesia también se lea en la otra iglesia. Pedro dice que los indoctos agarran y tuercen las cosas que escribe Pablo, algunas que son difíciles, al igual que las demás escrituras. ¿Ok? Pero entonces vemos que empieza a darse la necesidad de que la iglesia enfrente cosas que no enfrentaron en el primer siglo. No las enfrentaron. Y tuvieron que empezar a poner todo eso por escrito. ¿Para qué? Para que no se salieran de lo que la iglesia confiesa, de lo que la iglesia cree. Insisto, estos concilios que se dieron en este tiempo no decidieron si un libro era escritura o no. Dios lo decidió cuando el autor humano fue elegido por él para escribir ese libro. A fin de cumplir con el resultado final, incluida la preservación de su palabra a través de los siglos, Dios dio los concilios de la iglesia primitiva para el reconocimiento del canon. Entonces, el canon que conocemos hoy en día ya queda, digamos, reafirmado y escrito así totalmente en el concilio de Cartago, que se da en 397, año 397 después de Cristo. ¿Okay? ¿Cómo aplicamos eso hoy a lo que estamos viendo de sendas antiguas? Entonces la autoridad suprema de la escritura, o sea, la sola escritura, no nace con la reforma.
Vean que viene todavía desde siglos antes. O sea, viene la iglesia defendiendo que es la escritura lo que va a ser la palabra de Dios. No lo que digan los gnósticos, no lo que diga Marción con sus recortes, lo que diga la palabra del Señor. Fue la defensa original de los padres contra el error. Nosotros como bautistas reformados nos unimos a estos apologistas al afirmar que la Biblia es la norma que norma las demás cosas, ¿ok? Sé que voy muy rápido, mis hermanos, pero si no, no vamos a acabar. Tenemos el siglo IV, por ejemplo. ¿Qué pasa en el siglo IV? Año 500 y resto. Tenemos a Atanasio. Y nace lo que conocemos como el credo niceno. Esto, mis hermanos, es un pilar de la iglesia para que, en cuanto a la confesión del Dios Trino que tenemos. La disputa central que se da es entre Arrio, presbítero de Alejandría, que decía que Cristo era una criatura de Dios. El mismo fundamento que tienen los testigos de Jehová. Y Atanasio, que era patriarca de Alejandría, defendía la tesis bíblica de que Cristo es el Hijo de Dios. La deidad de Cristo estaba siendo atacada. Ahora, la deidad de Cristo no se crea en ese concilio. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan y les quede claro. La deidad de Cristo está en la palabra del Señor y viene siendo anunciada no solo en el Nuevo Testamento, viene siendo anunciada desde el Antiguo Testamento. Pero entonces, ante los ataques que está surgiendo dentro del seno de la iglesia, donde surgían estos lobos rapaces que estaban tratando de afectar las doctrinas bíblicas, la iglesia se tenía que reunir, tenía que afinar, tenía que estudiar y poner esas doctrinas por escrito. Atanasio defendió que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, homoousios. No es simplemente parecido a Dios, que era una I, ¿verdad? Que le meten el homoiousios. Esa simple I hacía toda una diferencia. ¿Era de la misma sustancia o era parecido al Padre? Atanasio, por ejemplo, también decía que solo Dios puede salvar. Solamente Dios puede salvar. Entonces Jesucristo era Dios. O sea, si solo Dios puede salvar, Jesucristo es Dios. Un ser creado no puede mediar reconciliación eterna entre el Creador y la criatura. Credo niceno, mis hermanos, estamos hablando del 325 después de Cristo, con ciertas modificaciones que sufren el 381 después de Cristo. Este documento codificó la fe en nuestro Dios triuno, ¿verdad? En el Dios trino. Para nosotros, como bautistas reformados, por ejemplo, este credo no es una autoridad igual a la palabra del Señor, pero es una exposición fiel de lo que dice la palabra del Señor con respecto a esta doctrina. Por eso yo quiero que ustedes vayan, ¿qué es lo que yo quiero ir despertando en ustedes? No que se les haga un colocho histórico, sino que cuando ustedes oigan, mira, pero ¿por qué aquí hablan de credos? ¿Por qué hablan de catecismos? Porque entendamos que la iglesia viene en un solo hilo, desde el siglo I, y empieza después a ramificarse. Y empiezan a haber divisiones dentro de la iglesia, a causa de entendimientos doctrinales diferentes. Y cuando lleguemos más adelante, en la próxima clase, a la Reforma, entender por qué el Señor tuvo que rescatar de la plena oscuridad en la que estaba el Evangelio, con hermanos que sacó en la Reforma. Pueden ver el capítulo 2, párrafo 3 de la Confesión de Fe, cómo nosotros hablamos todos estos temas que se hablaron también en el credo niceno. Brincamos al siglo V, mis hermanos, por ejemplo. Agustín de Hipona, ustedes lo van a oír mencionado en muchas de las exposiciones. Mire, ya faltan solo los 9 minutos. Agustín de Hipona, por ejemplo, va a ser muy importante para nosotros los bautistas reformados. Agustín vivió entre el 354 y el 430 después de Cristo. Agustín de Hipona, él era obispo de Hipona, por eso se le llama Agustín de Hipona, y es considerado después de los apóstoles obviamente de Cristo, pero después de los apóstoles de Cristo, el teólogo más influyente para la tradición reformada. Así se han referido a él muchos teólogos. El mismo Calvino lo dijo así en esos términos. Ahí tengo una cita con respecto a eso. ¿Por qué fue importante
la posición de Agustín. Agustín, frente a un sujeto que se llama Pelagio, que ustedes también van a oír, ¿verdad? Cuando decimos que las personas que están en el arminianismo son semipelagianos, ¿verdad? Que algunos se han referido así. Voy a explicar mucho más eso cuando veamos las doctrinas de la gracia, que las vamos a ver también en este curso. Pero Agustín, frente a Pelagio, ¿verdad? A Pelagio él decía que el hombre nace neutral, o sea, cuando el ser humano nace, es neutro, ¿verdad? No es ni bueno ni malo, sino que está en neutro. Y que puede elegir por sí mismo el bien, ¿verdad? Esa era la posición de Pelagio. Agustín enseña que tras la caída de Adán, la voluntad humana está esclavizada al pecado. Vean que ese concepto es fundamental para nuestro entendimiento de la salvación, ¿verdad? De que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. También Agustín sostenía el monergismo. ¿Qué significa eso? Que la salvación es de Dios. O sea, en la salvación actúa solamente Dios. No es una cooperación entre Dios y el hombre. Él decía que era una obra de Dios desde principio hasta fin. El Espíritu Santo no solo ayuda a la voluntad, sino que la regeneras sobrenaturalmente para que el hombre pueda responder con fe. Y que la gracia es un regalo de Dios. Vean qué conceptos más importantes. Y estamos hablando del siglo V. Calvino, por ejemplo, con respecto a en la institución de la religión cristiana, él dice con respecto a Agustín. Agustín dice, a quien todos los verdaderos cristianos deben escuchar, tan claramente defendió la gracia de Dios, que todos los que son llamados por él deben reconocer que no es por voluntad, sino por el don gratuito de Dios que llegan a la salvación. Ahora, Agustín se sacó de la manga esa doctrina, inventó, digamos, esa doctrina, no. Está en la palabra del Señor. ¿Por qué Agustín tiene que pronunciarse con respecto a eso? Porque la gente tenía o empezaba a tener otros entendimientos con respecto a cómo es que el Señor llama a sus ovejas. Cómo es que el Señor salva a un pecador. Entonces yo lo que quiero que ustedes vean, mis hermanos, es que uno no puede menospreciar lo que pasó en la historia de la iglesia. Uno no puede dejar de lado toda esta conexión que hay con respecto a estos grandes hombres que el Señor usó en su momento. Aquí encontramos, por ejemplo, raíces de los capítulos 6, 9 de nuestra confesión de fe, que hablan de la caída, que hablan del libre albedrío. Ustedes van a poder ver qué confesamos nosotros como bautistas reformados. Ahora, no estoy diciendo que Agustín fue, ¿verdad?, que tenía una iglesia y decía bautistas reformados, no, porque eso es lo que dicen, ¿verdad?, los bautistas lamarquistas, ¿verdad?, que ellos creen que vienen casi que de una estirpe única que venía desde la época de los apóstoles. Eso no es cierto. Pero las doctrinas que defendieron nuestros hermanos en esos siglos son las mismas que defendemos nosotros hoy en día y que están plasmadas en nuestra confesión de fe. Entonces no podemos decir que lo que creemos como bautistas reformados es un invento que surgió en el siglo XVII, porque la confesión es de 1689. Bueno, vamos a ver si en 5 minutos logra hablarles del último que quiero hablarles hoy. Y es de un hombre que es poco mencionado, digamos, en nuestro recorrido histórico. Es un hombre que se llamaba Anselmo de Canterbury. Anselmo de Canterbury, estamos hablando del siglo IX. Esta edad media casi siempre se deja de lado porque es tan terrible lo que pasó en este oscurantismo de la que uno casi que no ve nada, ¿verdad?, útil que haya surgido en este tiempo, pero vamos a ver que no es cierto. O sea, el Señor siempre tenía un remanente que, o sea, parecía que las lucecitas se apagaban en la iglesia y Dios tenía siempre a alguien que estuviera manteniendo esa llama ahí encendidita. Anselmo de Canterbury era un monje teólogo, ¿verdad?, que llegó a ser arzobispo también. Y el aporte de Anselmo es entender por qué murió Cristo. Ahora, el por qué murió Cristo está en la Biblia, pero la iglesia empezó a entender otra cosa. Aquí, mis hermanos, no les estoy dando ni una pinceladita de todo lo que él dijo, pero nada más les traigo un ejemplo de la importancia
de lo que este hombre expuso. Anselmo, por ejemplo, le argumentó que el pecado era una ofensa infinita, era una ofensa tan grave para un Dios santo contra el honor de Dios. Por lo tanto, la justicia de Dios requería satisfacción con respecto a esa injusticia que había sido cometida contra él. Dios es justo, él tiene que pagar, tiene que darle el pago que corresponde a la injusticia que comete un pecador. O sea, no le quite el volumen. Por lo tanto, dice, la justicia de Dios requiere una satisfacción de valor infinito. La enormidad del delito llevó a Anselmo a argumentar que la expiación por la humanidad solo podía hacerse a través de la figura de Cristo, de la figura de Jesús, como un ser sin pecado, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ese concepto es importantísimo, mis hermanos, tenerlo así de claro. Un hombre no podía haber satisfecho, o sea, una persona que solo fuera hombre, no podía. Cristo era 100% Dios, 100% hombre. Por eso el pago, la expiación fue hecha por él. Pero también Anselmo recoge un concepto que es fundamental para nosotros hoy en día, y es que esto se precisa todavía más en la Reforma, y ese concepto de la sustitución penal. Pero Anselmo lo que decía era que la cruz no fue un rescate pagado a Satanás. ¿Por qué? Porque la iglesia creía que Cristo rescató, hizo el pago, pero entonces la gente decía, ¿le pagó a quién? ¿Verdad? Entonces la iglesia en aquel momento interpretaba que le había hecho un pago a Satanás para que ya nos dejara las almas libres y él tenerlas para él. Aunque no lo creamos, eso es lo que entendía la iglesia. Se desviaron de las sendas antiguas. Por eso le digo ahora, el pago tal cual y a quién se hizo y por qué tenía que hacerse está en la palabra del Señor. Pero hombres como esos se levantaron en la historia para limpiar ese terreno que se estaba encharralando. Anselmo lo que dice que era una satisfacción de la justicia divina. El pago que se hizo es porque Dios tenía que darle el pago que requería ese pecado cometido por el hombre, y el pago cayó, ese juicio cayó sobre Cristo. Esto donde lo vemos en nuestra confesión de fe, capítulo 8, mis hermanos. Así lo establece. Dice que Cristo satisfizo plenamente la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo. Es por la muerte de Cristo. El castigo de nuestra paz lo va a ver nuestro hermano Ángel cuando desarrolle Isaías. Fue sobre él, y por su llaga fuisteis vosotros curados. Eso está en la palabra del Señor, pero se había perdido. La iglesia creía que entonces ese pago, esa ofrenda que da el Señor de su vida, se le había dado a Satanás para rescatar a las personas. ¿Qué quiero que veamos con eso, mis hermanos? Esta delimitación, esta precisión histórica que empiezan a hacer los hermanos es importante para entender por qué creemos lo que creemos. No podemos decir, es que yo no creo en confesiones y yo no creo en credos y a mí eso de la historia no me hable, yo creo nada más la Biblia. Eso es muy fácil y los charlatanes son los que están haciendo eso para llevar error y volver a traer herejías que ya habían sido combatidas por los hermanos en otros momentos de la historia. Podemos estar seguros de que lo que creemos no es un experimento teológico, sino la fe histórica de la iglesia. Tenemos que tener humildad, mis hermanos. Tenemos que tener humildad como iglesia. No somos los únicos cristianos. Somos parte de un gran cuerpo que ha confesado verdades desde hace 2000 años. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Si esta es la fe que le fue dada una vez a los santos, ese fundamento de los apóstoles que está sobre la piedra que es Cristo, entonces nuestro deber es conocerla, es vivirla y es traspasarla fielmente a las generaciones que tenemos aquí en la iglesia. Ese es nuestro deber. Por eso los llamo, mis hermanos, el llamado de esta clase es valoremos nuestra herencia reformada. Ojalá usted haya tomado notas. Mira, Agustín de Hipona, yo ni sabía quién era. Y ese es el San Agustín de la Iglesia Católica. Sí, es el mismo San Agustín de la Iglesia Católica. Busque qué creía. Lea qué creía.
Pregúntenos al pastor Alios, a mí, nosotros le vamos a mandar libros. Infórmese de mucho de eso. El credo niceno, ¿qué dice el credo niceno? Yo sé que muchos de ustedes se lo saben de memoria, porque se citaba también en la Iglesia Católica. Pero entendamos que toda esta depuración que se hizo en esos tiempos era para ir limpiando la senda antigua que una vez había sido dada. Que Dios los bendiga. Nos vemos el otro domingo para continuar con esta pincelada histórica.